Muy buenos días, familia. Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia de Cristo en Tampico. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Deseamos de todo corazón que este servicio que ofrecemos a Dios sea de mucha ayuda y de mucha bendición para tu vida. Quiero agradecer profundamente a todos los que nos han estado siguiendo desde sus hogares. Me siento muy agradecido con Dios de cómo ha impactado el mensaje, sus corazones, y sin duda me motiva a seguir esforzándome y a seguir trabajando para Dios y en hacer un excelente servicio, porque sin duda he podido ver el fruto que trae y que produce todo esto. Muchas veces solamente nos encajonamos en las cosas negativas. Tal vez no podemos reunirnos físicamente, pero puedo ver cómo el poder de Dios va más allá. Sin duda quisiéramos estar viéndonos físicamente, pero a través de la tecnología su mensaje sigue expandiéndose, sigue llegando a nuevos hogares, y eso de verdad me trae mucha satisfacción, y sin duda que Dios también se regocija mucho en este tipo de servicios. Así que vamos a iniciar esta mañana muy animados, alabando a nuestro Dios, y vamos a alabarle con la canción Todopoderoso. Amén. Pues qué increíble que podamos alabar a nuestro Dios Todopoderoso y que hoy podemos estar reunidos en su nombre. Vamos a continuar con nuestra serie de predicación bíblica que estamos teniendo cada inicio de semana, cada domingo, para llenarnos de fe, para llenarnos de regocijo y llenarnos de gozo por medio de la palabra de Dios. Esta serie es un estudio expositivo de ciertos pasajes
en los cuales Jesús sana, restaura y resucita a las personas. Sin duda, hoy Dios puede seguir haciendo lo mismo. Jesús puede seguir sanándonos, restaurándonos, resucitándonos, dándonos nueva vida, porque ese es el objetivo central de esta serie, y espero que te inspire, te ayude muchísimo en tu fe, y amigo que hoy nos acompañas, a que tú puedas conocer a Jesús y el poder que puedes desatar sobre tu vida y en la vida de tu familia. Hoy estamos en el número 4. Hablaremos de Jesús cuando sana a un leproso. Lo estamos haciendo de manera cronológica, es decir, como fue pasando en el tiempo. Y hemos visto ya 4 casos muy especiales. Si te interesa ver más o conocer estos 3 que quizás te hayas perdido, los puedes encontrar en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia de Cristo en Tampico, o también en nuestra página oficial de YouTube. Así que quiero animarte a que si te perdiste alguna clase, puedas buscarla, porque sin duda Dios tiene un mensaje poderoso para tu vida. Bien, pues este pasaje, para ver, quiero pasarte un pequeño cortometraje para ver de qué se trata y para traer a nuestra mente y a nuestro corazón lo que estaba sucediendo. Vamos a ir a ver este video. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, ya has quedado limpio». En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: «Ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio». Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido, y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados, pero aún así de todas partes la gente acudía a él. Ok, pues este es un pasaje interesante porque no solamente lo encontramos en el Evangelio de Marcos, sino también lo encontramos en Mateo y lo encontramos en Lucas. Vamos a ir ahí al versículo 40, Marcos 1, versículo 40, y vemos lo que dice la Escritura. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Hoy estudiaremos este pasaje, pero quiero que veamos la condición que tenía este hombre. Este hombre tenía lepra. ¿Qué era la lepra? La lepra, esta enfermedad, comienza con manchas en los párpados y en las palmas de las manos y se extiende gradualmente por el cuerpo, decolorando el cabello blanco donde quiera que aparecen, formando costras en las partes afectadas con escamas blancas y provocando terribles llagas e hinchazones. Desde la piel, la enfermedad se come hacia adentro hasta los huesos, pudriendo todo el cuerpo poco a poco. Sin duda una enfermedad que tú y yo no quisiéramos tener en la vida. Una enfermedad que poco a poco va degradando el cuerpo y pues trae muchas consecuencias muy desagradables a nuestra salud. La lepra en los días de Cristo, ningún leproso podía vivir en una ciudad amurallada, aunque podría hacerlo en una aldea abierta. Pero donde quiera que estuviera, se le pedía que se rasgara la ropa exterior como señal de profundo dolor, que fuera con la cabeza descubierta y que se cubriera la barba con el manto. Además, tuvo que advertir a los transeúntes que se mantuvieran alejados de él gritando: «¡Inmundo, inmundo!».
ni podía hablar con nadie, ni recibir, ni devolver un saludo, ya que en el oriente esto implicaba un abrazo. Imagínate la vida de un leproso. Tener que vivir aislado de la sociedad, con ciertos requerimientos que tenía que cumplir para mantenerse alejado de la gente. Imagínate, él mismo tenía que gritar su propia condición, porque el gritar inmundo era considerado ante el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué situación tan más complicada? No quisiéramos tú y yo estar en los zapatos de una persona que tenía lepra en aquel entonces. Sin duda, era una condición muy, muy desafiante para la vida de una persona. Quiero que veamos una comparación para darnos cuenta de qué es lo que quiere transmitirnos este pasaje, qué es lo que Dios a través de la Escritura quiere mostrarnos a ti y a mí esta mañana. Hice una pequeña comparación de lo que es la lepra a comparación con esa lepra espiritual que se llama pecado. La lepra físicamente comienza con manchas en párpados y manos, extendiéndose gradualmente por el cuerpo. Lo mismo sucede con el pecado. Comienza a extenderse gradualmente. El pecado es como un proceso que nos lleva a una consecuencia incluso mortal. Santiago 1, versículo 14 al 15, dice la Escritura, Nueva Versión Internacional: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Empieza con una tentación causada por nuestros malos deseos. Dice, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Te fijas cómo va gradualmente? Una tentación causada por un deseo, y cuando ese deseo es concebido, se lleva o se engendra el pecado. Y dice la Escritura, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. ¡Wow! Sin duda, el pecado actúa como la lepra, actúa de manera gradual. Tenemos que poner esto en mente para ver cómo va evolucionando esto que quiero compartirte. En segundo lugar, la lepra disuelve poco a poco todo el cuerpo, lo corrompe, lo degrada y lo contamina. De la misma manera el pecado nos va consumiendo y llegamos a morir espiritualmente. Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. El pecado es algo tan peligroso, es la enfermedad más peligrosa en el mundo y de la cual tú y yo también estamos contagiados. La lepra, ningún leproso podía entrar a la ciudad como lo veíamos ahorita. Y con el pecado nos vuelve insatisfactorios para entrar en la presencia de Dios, pues Dios es santo. Hay una gran diferencia. El pecado y Dios no compaginan, no concuerdan. No podemos estar en la presencia de Dios porque hay pecado en nuestra vida. 1 Corintios 6, versículo 9 dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Así como hay buenas noticias en el reino de Dios, también hay malas noticias. Parte del mensaje de evangelización de Jesús fue llamarnos al arrepentimiento, llamarnos a hacer un cambio en nuestra vida, a ya renunciar a nuestros pecados y comenzar a vivir una vida de pureza y santidad para agradar a Dios y para poder estar en su presencia. De lo contrario, no podríamos morar en la presencia de Dios, no podríamos acercarnos a Él. Seríamos los más desdichados si no tendríamos la oportunidad de convivir con Dios literalmente. Entonces, hoy tenemos esa oportunidad, pero quiero traer a la mente que esta enfermedad llamada lepra, cada uno de nosotros la poseemos espiritualmente. La buena noticia, o más bien
¿Qué nos debe de enseñar o qué nos enseña este versículo 40 a ti y a mí en esta mañana? Vemos sin duda alguna un pasaje en el cual es increíble porque nos enseña a cómo debemos acercarnos a Cristo. Debemos acercarnos como lo hizo este leproso. ¿Cómo lo hizo? Dice, se le acercó y de rodillas le suplicó. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que para recibir la gracia y la misericordia de Cristo, tú y yo necesitamos acercarnos a Él con mucha humildad y con mucha reverencia. El acto de arrodillarse habla de una sumisión ante el Rey. En primer lugar, necesitamos de humildad para reconocer que tenemos una enfermedad y se llama pecado. Romanos 3:23, cito, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. No hay aquel que diga, es que yo me porto bien, es que yo no le hago daño a nadie, es que yo soy una blanca paloma, es que yo no he pecado. Es una equivocación y es uno de los errores más graves en el ser humano, el no reconocer. En primer lugar, necesitamos de mucha humildad para reconocer que tenemos una enfermedad y se llama pecado. Nos cuesta tanto reconocer que el pecado nos está consumiendo. El hecho de no reconocer eso se llama orgullo. Nuestros pecados nos hacen mucho daño y necesitamos ser sanados. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. Ese es dar un gran paso. El hacer un diagnóstico de nuestra necesidad espiritual, ya estamos dando un paso enorme, porque ya empezamos a notar y a darnos cuenta de que tenemos algo con lo cual trabajar. De lo contrario, si lo pasamos por alto, si no lo tomamos en cuenta, jamás vamos a hacer un paso de humildad para buscar a aquel que puede sanarnos. En segundo, necesitamos de mucha humildad para acercarnos a Jesús. El hecho de que el leproso se acercara nos habla de un hombre que necesitó de mucho valor para hacerlo. De mucho valor. Nosotros somos tan orgullosos que muchas veces carecemos de valor para pedir ayuda. Nos puede más el orgullo. Nos puede más la soberbia. Así podamos estar gravemente heridos a causa de nuestros pecados, nos cuesta tanto ser humildes para pedir ayuda. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, vemos que este hombre se arrodilló y le suplicó a Jesús que lo limpiara de su enfermedad. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo llegará el momento en el que nos vamos a doblegar ante el Rey del universo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el día en el cual reconozcamos y digamos, Jesús, te necesito en mi vida? Ya no puedo más con esta vida de pecado. Ya no puedo más en esta condición en la que me encuentro, que me consume día con día, que me está consumiendo hasta los huesos y me siento morir. ¿Hasta cuándo vamos a acercarnos a aquel que puede darnos la salvación? Dejemos a un lado el orgullo, la soberbia. Dejemos a un lado todo aquello que nos impide acercarnos confiadamente ante el trono de nuestro Dios. Porque dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras necesidades. Al contrario, a uno que nos ha dado la oportunidad y la confianza de poder acercarnos a Él. Así que, amigo que nos acompañas, acércate y conoce a Jesús. Como este hombre se acercó, así nosotros necesitamos hacerlo de una manera humilde y reverente. Necesitamos, como este hombre, suplicar. Este hombre suplicó por su necesidad. ¿Quién no quería salir de esa condición? Yo te pregunto, ¿y quieres salir de esa condición en la cual tú te encuentras? Porque nos acomodamos. El pecado nos esclaviza. El pecado nos engaña.
Satanás es tan astuto que no nos tenemos una venda en nuestros ojos y nos impide ver el daño que está provocando en nuestras entrañas y en nuestro corazón. Y algo que me sorprende de este hombre es que le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. En primer lugar, vemos la fe que tenía en Jesús. Puedes limpiarme. Tú puedes limpiarme. Yo creo, Jesús, en que tú puedes sanarme. Yo creo, Jesús, que tú tienes el poder para poder quitarme de esta enfermedad. En este punto yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Jesús puede sanarte? ¿Tú crees que puede Jesús sacarte de esa condición pecaminosa en la cual tú te encuentras? Obviamente, en esa condición en la que vivía el hombre, le urgía que Jesús lo sanara. Anhelaba sanarse, ya no quería más estar en esa condición. Si nos ponemos en sus zapatos, yo no quisiera más estar en esa situación. Como vimos, era una enfermedad que se lo estaba comiendo por dentro. Además de que estaba privado de la sociedad. Si tenía familia, no podía estar con su familia. No podía ver a sus hijos, a su mujer. No podía convivir con ellos. Pero lo que más me impacta es el corazón de este hombre que le dice a Jesús: si quieres. Si tú quieres, Jesús. Es decir, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad? Nuestra voluntad es más fuerte. La ponemos por encima, la ponemos en un estándar muy alto, incluso por encima de Dios. ¿Cuántos de nosotros no le hemos pedido a Dios que haga como nosotros queramos? Muchísimas veces. Pero tú y yo necesitamos ver aquí nuestra necesidad de someternos a su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Aunque muchas veces no te guste, aunque muchas veces no la entiendas o no estés de acuerdo. Muchas veces queremos que se haga a nuestra manera, pero la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y a nosotros nos corresponde someternos. Mira la sumisión de este hombre: Jesús, si tú quieres, quítame de esta lepra. ¿Quién no iba a querer despojarse de esa enfermedad? ¿Quién no iba a querer? Estoy convencido de que esta es una gran lección para ti y para mí en esta mañana. La sumisión a Dios, someternos a su voluntad. Romanos 8:28 dice: Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Así sean pruebas, dificultades, dolores, sufrimientos, todo lo que Él hace por nosotros es para nuestro bien. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces no lo comprendamos, aunque a veces no estemos de acuerdo, la voluntad de Dios es perfecta y todo lo que hace es para nuestro bien. Amén. A nosotros solo nos corresponde poner las manos, poner todo en las manos de Dios. A nosotros nos corresponde confiar. A nosotros nos corresponde decir: Dios, haz tu voluntad. Si tú quieres, por favor, ayúdame. Si tú quieres, por favor, sáname. Si tú quieres, por favor, líbrame. Jesús mismo le dijo a Dios: líbrame de este trago amargo si es tu voluntad. Que no se haga la mía, que se haga la tuya. Necesitamos poner muy en alto la voluntad de Dios y someternos a ella. Mira lo que dice el versículo 41. Dice: movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciendo: sí quiero, queda limpio. Mira qué increíble es poder confiar en la voluntad de Dios. Dios sí quiere. Dios sí quiere. Dice la Escritura: movido a compasión.
¿Qué fue lo que movió el corazón de Jesús? Su compasión, también traducido como misericordia. Yo me quedo asombrado del número de veces que se menciona en cada uno de los evangelios esta compasión, esta ternura, este gran amor, esta expresión del corazón de Jesús que constantemente toma en favor de los afligidos como una preocupación muy personal. Jesús es el ser más vulnerable. Jesús más que nadie te va a entender porque Él es tu creador, Él te conoce. Hay una escritura que recuerdo muchísimo que dice que Él sabe la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. ¿Qué nos dice eso? Que no hay otro ser en la tierra que nos conozca más que nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el ser más vulnerable. Isaías 53:4 dice, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Por qué Él habría hacerse cargo de nuestras necesidades? ¿Por qué? Por compasión, movido a compasión. La compasión se traduce como misericordia. Esta es una de las palabras más hermosas del Antiguo Testamento. Misericordia significa amor del pacto, ese amor al que Dios se compromete voluntariamente, ese amor al cual Jesús vino a darnos por su voluntad. Jesús extendió la mano y lo tocó. En aquel entonces tocar a un leproso era contaminarse, era contagiarse. Pero en este caso Jesús, el médico divino, puede tocar la lepra, así como también puede tocar el pecado sin contaminarse, porque su infinita pureza y su infinito poder curan y salvan todo lo que tocan. Así que déjate tocar por Jesús. Jesús quiere tocarte, necesitas acercarte a Él, da el primer paso de humildad, reconoce que necesitas acercarte a Él y cuando menos lo esperas y cuando estés tan cerca, rompiendo cualquier barrera, cualquier temor y teniendo esa valentía para acercarte a Él, Él va a tocarte y va a sanarte. Juan 1:29 dice la versión Nueva Biblia Viva. Al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba a él y exclamó, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una escritura maravillosa y que quizás habías escuchado anteriormente. Jesús es el Cordero sin mancha y sin defecto, es decir, que nunca peca. En Él no hay pecado. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, el Cordero para ser ofrecido en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. No hay ningún otro. No hay otro medio por el cual podamos ser sanados y limpiados de nuestros pecados, solamente por medio de Cristo. Allá afuera, el mundo va a ofrecerte medios y remedios para traerte satisfacción a tu vida, pero esa satisfacción es momentánea. La salvación y la sanidad que ofrece Jesús es eterna. El mayor gozo de un hombre es poder tener a Dios en su vida, es poder estar en la presencia de Dios. Es gozar del perdón de pecados para gozar de una relación con Jesús. Jesús dijo, sí quiero limpiarte. Es mi deseo, a eso he venido. Jesús dijo en Marcos 9:12, a esto he venido a curar a los enfermos, he venido a curar a todos aquellos pecadores. Recuerda que el leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Cristo siempre está dispuesto a querer
Siempre está dispuesto a otorgarnos sus favores a quienes están dispuestos a poner bajo su voluntad la nuestra. Cristo está dispuesto a querer otorgarnos sus favores a quienes están dispuestos a ponerse bajo su voluntad. ¿Hoy estás dispuesto a ponerte bajo su voluntad? ¿Hoy estás dispuesto a querer ser sanado por Cristo? Necesitamos someternos a su voluntad. Versículo 42, dice la Escritura: al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús sanaba de una manera inmediata. Tal y como hemos visto en los 3 capítulos anteriores, cuando sana al hijo de aquel funcionario del gobernador, al instante, cuando llega a su casa, se da cuenta de que su hijo había sanado. Y fue a la misma hora en la cual Jesús le dijo: tu hijo vive. En el segundo milagro que estudiamos, Jesús estaba en la sinagoga y al instante expulsó al espíritu maligno que tenía poseído a un hombre. Y cuando salieron de ahí, se fueron a la casa de Simón Pedro y sana a la mujer, a la suegra de Pedro, tomándola de la mano, levantándola, y en ese momento ella se puso a servirles. En este momento, dice la Escritura, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. El poder de Jesús es tan grande que al tocar las almas, Jesús las sana. Jesús sanó a un hombre con lepra. Este milagro tan maravilloso nos ilustra su amor y su compasión hacia con nosotros los hombres, al curarnos de la lepra del alma. Jesús nos sana de esa mancha tan fatal que se llama pecado. Amigo que hoy nos acompañas, nuestro deseo es que tú conozcas a Jesús. Así como Jesús sanó la vida de aquellas personas de manera física, hoy Jesús puede sanarte en tu corazón de esa enfermedad, de esa mancha que se llama pecado. Él es el único. Lo estamos viendo en las Escrituras. Dios es tan grande, tan bueno, tan compasivo y tan misericordioso que ha dado a su Hijo en rescate por nosotros. A eso ha venido Jesús. Aprovechalo. Aprovechémoslo cada instante de nuestra vida. No hay mejor oportunidad que poder acercarnos a Él para gozar eternamente de su presencia. Versículo 43, vamos a continuar. Dice: Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. ¿Qué sucedió aquí? Jesús da una fuerte advertencia. Le dice: no se lo digas a nadie. La Biblia no nos especifica el por qué Jesús le impide contárselo a los demás. Pero lo que sí sabemos es que a Jesús no le convenía una propaganda que fuera imprudente en aquel lugar y en aquel tiempo. Recordemos que el ministerio de Jesús apenas comenzaba. No es que no quisiera seguir haciendo el bien. No se trata de eso. Más bien quería impedir que se le pusieran pruebas para no hacer todo el bien que él deseaba hacer. Más bien le dice: solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés. Entonces, Jesús fue tan claro y tan específico en lo que le da en la orden que le da a este hombre, en ese mandato. ¿Sabes? Una vez que hemos sido limpiados, que hemos sido comprados con la sangre de Jesús, qué importante es la obediencia. El cristianismo no es un juego. El cristianismo es un compromiso que adquirimos con Dios. Sin duda, hoy necesitamos ver lo importante que es la obediencia. El cristianismo es vivir de acuerdo con Dios.
La vida cristiana es un compromiso en el que decidimos obedecer sus mandamientos. Jesús es tan claro en su palabra que en verdad no entiendo el por qué muchas veces le desobedecemos. Y es que sigue habiendo en nosotros esa condición que se llama pecado. Lo que muchas veces no nos gusta a los seres humanos es el compromiso. Pero ¿sabes una cosa? Dios bendice la obediencia, sin lugar a dudas. Hay una escritura que quiero compartirte, dice Juan 14:23. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos morada en él. ¿Te fijas? Cómo la obediencia trae una gran bendición. Dios bendice la obediencia. ¿Cómo la bendice? Dice, me amas, obedecerás mi palabra, y mi Padre lo amará. Recibimos el amor de nuestro Dios. Cuando somos obedientes, recibimos el amor de nuestro Dios. No hay amor más grande en la tierra que el amor de nuestro Padre Celestial. Y además de eso, Él viene a ser morada en nosotros. Él viene, nos da su espíritu y viene a habitar en nuestro corazón. Lo que más podemos gozar hoy en nuestra vida es de tener una relación con nuestro Dios. Qué dicha más grande que Dios venga a morar en nosotros, ¿no lo crees? Que Dios venga a hacer su morada en nuestras vidas. No hay mayor gozo en la vida de un ser humano que tener a Dios en su vida. Yo prefiero estar con Dios a vivir sin Él. Yo prefiero una vida con Dios a vivir en desacuerdo con Dios. Yo prefiero gozar de una vida entera con mi Dios a vivir en la perdición eternamente. ¿Qué prefieres tú? Sin embargo, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después? Para terminar, dice el versículo 45. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Fíjate, este leproso fue obediente o desobediente. Hizo todo lo contrario. Y eso trajo graves consecuencias. Dice que Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Pero sabes, aun y cuando Jesús ya no podía ir a las personas abiertamente, la obra de Jesús no se interrumpió totalmente. La obra de Jesús continuó. Dice la Escritura, aún así gente de todas partes seguía acudiendo a Él. El pasaje paralelo que está en Lucas 5, versículo 15, dice la Escritura, sin embargo la fama de Jesús se extendía cada vez más. De modo que acudían a Él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Es decir, la desobediencia de este hombre no mermó el ministerio de Jesús. Eso no debilitó quién era Él y la misión que venía a hacer aquí a la tierra, que era la de salvar y la de sanar a muchas personas. Quiero que por un momento dejemos de poner nuestra atención en ese hombre leproso. Más bien, quiero que nos enfoquemos y pongamos toda nuestra atención en aquel que le otorgó el favor y que estuvo dispuesto a derramar tan grande bendición sobre este hombre que no lo merecía. No lo merecía. Hoy quiero despertar en nuestros corazones una inmensa gratitud por el gran amor de Jesús por nosotros. Porque no lo merecemos. Tú y yo no lo merecemos. Somos tan pecadores que no merecemos de su gracia y de su perdón. Pero aún así la recibimos. Por su gran compasión y misericordia. Así de grande es la misericordia de nuestro Dios. Amén. Dios es todopoderoso. Dios es tan amoroso con nosotros
Esa es la gracia de Dios, esa es la buena noticia en medio de nuestra condición. Amigo, hermano, no importa qué tan grave sea tu enfermedad o tu pecado, Jesús es el único que puede sanarte. Así que hoy quiero animarte a que acudas a Él. Así como todas estas personas acudían, dice, acudían multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Hoy has escuchado el mensaje. Dice la Escritura, iban a oírlo. Hoy lo has escuchado. Hoy has escuchado su palabra, no a Francisco. Yo solamente soy un siervo. Hoy quiero que tú veas la palabra de Dios, que tú veas la Escritura, que tú veas el poder de Dios tan milagroso en la vida de las personas, y no solamente de ese leproso, sino en la vida en tu vida, en mi vida, en la vida de aquellos que se acercan. Aquellos que se acercan, dice, fueron sanados de sus enfermedades. No importa qué tan grave sea tu enfermedad, acércate. Jesús es el único que puede sanarte. Amén. Hermano, este es el mensaje que hoy quería compartir contigo. Espero que haya sido de mucha ayuda. Amigo que hoy nos acompañas, sin duda Dios nos ha dejado un gran mensaje en esta mañana. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Vamos a hacer una oración para bendecir el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Amén. Señor y Dios del cielo, muchísimas gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites darnos cuenta de tu gracia y de tu perdón. Señor, siempre has tenido la disposición de limpiarnos, Dios. Sin embargo, nosotros no la hemos tenido. Quizás ni siquiera reconocemos nuestra condición y nuestra necesidad de ti. Ayúdanos en nuestros corazones a quitar el orgullo, llénanos de humildad para acercarnos a ti, Señor, y suplicarte. Y cuando eso sucede, Señor, nos sometemos a tu voluntad. Sin duda podemos ver a través de la Escritura tu disposición para sanarnos. Podemos ver tu gracia, tu compasión, tu perdón hacia nuestras vidas, aun y cuando no lo merecemos, Señor, aun y cuando somos desobedientes después de que nos has sanado, Dios. Gracias infinitamente por tu amor y por tu compasión a nuestras vidas. Gracias por esta mañana, gracias por nuestras familias, gracias por los amigos que hoy nos acompañan. Señor, que tu mensaje produzca mucho fruto en sus corazones y que hoy puedan de inmediato poder acercarse a ti, porque tú eres el único que puede sanarnos, Dios. Gracias nuevamente por este mensaje. Es en el poderoso nombre de Jesús en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Vamos a escuchar una canción de reflexión para tomar el pan y el jugo de uva. Acercamos sin temor, eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh. Fuimos alcanzados por su gracia
Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Oh, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor, y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Iglesia, qué bendición la que podemos tener el día de hoy, de reconciliarnos, de llenarnos nuevamente del Espíritu de nuestro Dios, de fortalecernos a través de la sangre de Cristo para iniciar una nueva semana peleando por nuestra fe, peleando por nuestra salvación. Hemos llegado al final de nuestra reunión, pero antes quiero compartirte nuestras próximas reuniones. Estamos muy animados porque este próximo domingo vamos a celebrar nuestro 13 aniversario. Estás cordialmente invitado. Vamos a transmitir en vivo por Facebook Live a través de nuestro Facebook Iglesia de Cristo en Tampico. Te animamos a que puedas estar conectado. Este domingo será a las 11 de la mañana. Así que te invitamos a celebrar con nosotros este 13 aniversario de la iglesia en Tampico. Sin duda, Dios nos ha regalado años maravillosos en esta bella ciudad, de la cual seguimos soñando y seguimos avanzando el reino de nuestro Dios aquí en Tampico. Nuestras próximas reuniones de esta semana son el martes a las 9 de la noche, reunión de mujeres por medio de Zoom. Miércoles a las 8 de la noche, reunión de familia por medio de Zoom. Y el viernes a las 10 de la noche, reunión de hombres por medio de Zoom. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer profundamente a todos aquellos que han seguido nuestras transmisiones. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Vamos a seguir llevando el mensaje hasta sus hogares. Si Dios nos da vida y salud, lo hacemos con todo nuestro corazón y con todo el cariño, porque sabemos cuánto impacto tiene el poder de nuestro Dios en nuestras vidas hoy en día. Hoy pudimos gozar de un mensaje muy profundo en el cual Dios nos enseña cómo podemos acercarnos a Él. Así que queremos invitarte a estudiar la Biblia. En los comentarios de este video puedes encontrar la manera de contactarnos por medio de Facebook, por medio de correo electrónico, por medio de nuestra web oficial, por medio de WhatsApp, en fin. Dios nos ha dispuesto de todos los medios para que puedas acercarte, conocer a Dios profundamente y puedas estudiar su palabra. Mi nombre es Francisco Torres, tu servidor. Que a Dios sea la gloria
Muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.